en este video vamos a trabajar la parte de aplicaciones, ¿ya? Las aplicaciones de lo que es el coeficiente de variación y culminar con lo que es el coeficiente también de asimetría y también el coeficiente de cortosis, ¿no? Entonces vamos a comenzar aquí con la aplicación del coeficiente de variación, ¿no? Entonces colocamos aquí, ¿ya?, la aplicación, porque es la continuación del anterior video, ¿no? Aplicación del coeficiente de variación, ¿no? Del coeficiente de variación. CB también le puede poner coeficiente de variación, que es lo mismo, ¿no? Entonces, una aplicación en la cual usted podría determinar con respecto a ello sería de la siguiente manera. A ver, un ejemplo real, ¿ya? Un ejemplo aplicado a la vida real sería de la siguiente manera. En una empresa A, vamos a denominarle, el sueldo promedio, ¿ya? El sueldo promedio mensual es de ¿cuánto? A ver, que sea de $400, ya estamos imaginando eso, con una desviación estándar de ¿cuánto? De $50, ¿ya? De $50, ahí lo tenemos. Y en otra empresa B, el sueldo promedio mensual es de ¿cuánto? A ver, es de $450. Estamos estimando eso, ¿no? Que sea $450 con una desviación estándar. A ver, de $30. Estamos de acuerdo, de $30. Indicar qué empresa es más homogénea. Por si acaso, ahí lo tenemos, ¿no? Indicar qué empresa es más homogénea. Entonces, al momento de trabajar ello, al momento que usted trabaje esto de aquí, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver entonces la comparación, pues la comparación entre las dos empresas. Entonces colocamos acá resolución. Vamos a hacer entonces la comparación entre esas dos empresas, por si acaso, ¿no? Entre esas dos empresas. A ver, esa comparación que usted va a hacer ahorita sería de la siguiente manera. Vamos entonces a ubicar aquí la empresa A versus la empresa B, ¿sí o no? La empresa A versus la empresa B en este cuadro comparativo, ¿ya? Entonces ubicamos aquí la comparación de las dos empresas, ojo, por si acaso. Entonces colocamos aquí, mucha atención, ¿eh? Para que ustedes puedan desarrollar este ejercicio. Bueno, es una aplicación, un ejercicio es una aplicación. Entonces colocamos acá lo que es la empresa A, por si acaso, y acá colocamos con respecto a la empresa B, ¿sí o no? A ver, con respecto a la empresa A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sueldo promedio mensual. Entonces colocamos que tenemos una media aritmética de ¿cuánto? Una media aritmética de 400, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos pues una desviación estándar de ¿cuánto me dicen acá? De 50, ¿no? Por si acaso. Y en la empresa B también tenemos una media aritmética de ¿cuánto? Media aritmética de 450, porque es el sueldo promedio, ¿sí o no? Con una desviación estándar de ¿cuánto? Desviación estándar de 30, por si acaso. Entonces, con ello, ya usted puede sacar el coeficiente de variación, pues joven. Con eso usted ya puede sacar el coeficiente de variación. Es decir, que este coeficiente de variación para la empresa A sería de la siguiente manera. Desviación estándar sobre la media aritmética, ¿sí o no? Pero ojo, no se vaya a olvidar que siempre lo tenemos que multiplicar por 100. Y acá ubicamos la misma tontería. Coeficiente de variación para la empresa B, ¿cómo sería? Desviación estándar 30 sobre la media aritmética, que es 450. Y recuerde que toda esa tontería
se multiplica por ¿cuánto? Por 100. Entonces vamos a trabajar, pues, ¿no? Hay que trabajar esto y vamos a ver qué es lo que nos depara pues el destino. A ver, empezamos entonces aquí. Comenzamos entonces como 50, ¿entre cuánto? Entre 400 y lo multiplicamos por 100, me sale 12.5%. Entonces el coeficiente de variación acá me sale el 12.5%, ojo por si acaso. Y acá el coeficiente de variación para la empresa B, ¿cómo sería? Comenzamos entonces, 30 sobre 450, todo esto lo multiplicamos por 100, me sale ¿cuánto? 6.6666, 6.7, redondeando, 6.7%. Entonces, usted acá puede hacer la comparación. Al momento que usted acá haga la comparación, vamos entonces a observar quién tiene menor porcentaje. La empresa B tiene un menor porcentaje, ¿no?, del coeficiente de variación. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el porcentaje sea menor, significa que va a ser más homogéneo, entonces va a ser más homogéneo. Es decir, que la empresa B es más homogénea que la empresa A, por si acaso. Porque mira su coeficiente de variación, 6.7, y mira este coeficiente de variación, 12.5. Entonces significa que acá vamos a obtener, ¿qué? Vamos a obtener una mayor concentración de los datos, ¿no? Una baja dispersión, una mayor concentración de los datos. Entonces podemos colocar como interpretación, podemos colocar lo siguiente, ¿no? Podemos colocar así, que la empresa A, la empresa B, a ver, la empresa B es más homogénea, que la empresa A. Eso nos indica ahí, ¿no? Eso nos indica la interpretación, ¿no? Que la empresa B es más homogénea que la empresa A, ¿no? Ello indica que existe una alta concentración de los datos de la empresa B, por si acaso, siempre referidos a eso, de la empresa B alrededor de su media aritmética, ¿no? Ahí está. Alrededor de su media aritmética. Entonces, esa sería la interpretación con respecto, ¿no? A quién es más homogéneo, ¿no? ¿Quién es más homogéneo? Entonces, ahí tenemos esta aplicación del coeficiente de variación. Entonces, para eso estamos observando para qué sirve el coeficiente de variación, ¿no? Mide el grado de homogeneidad de la distribución de los datos, ¿no? Con respecto a la media aritmética. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Veamos ahora lo que es coeficiente de asimetría, ¿no? Vamos a recordar eso. Pero ahora, ¿se acuerdan cuando habíamos visto las medidas de asimetría, sí o no? Ya, pero ahora vamos a ver un coeficiente de asimetría que hace que sea mucho más fácil esto de acá. Entonces colocamos aquí, coeficiente de asimetría de Fisher. Coeficiente, así se le denomina, de asimetría de Fisher. Ahí está, ¿no? Coeficiente de asimetría de Fisher. Eso tenerlo muy en cuenta. Oye, ¿en qué consiste el coeficiente de asimetría de Fisher? Vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿no? El coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Fisher se define de la siguiente forma, o se representa de la forma, dos puntos, ¿no? ¿Cómo se representa entonces ese coeficiente de asimetría? Así, mucha atención. Mira aquí, el coeficiente de asimetría de Fisher, su formulita se representa de la siguiente manera. Mucha atención. Acá colocamos n,
que es el número total de datos de la muestra, sobre n menos 1, multiplicado por n menos 2, ahí lo tienes. Todo esto multiplicado por la sumatoria del límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? Mira, mucha atención. Colocamos acá la marca de clase menos la media sobre la desviación estándar o típica, como se lo quiera determinar, todo esto al cubo. Jovencitos, esa es la formulita para poder... No, esto no es 5, ojo, esto pobre de ti que me diga 5, no. Esta es la desviación estándar o típica, ¿no? Y hasta la S, la famosa S, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la fórmula del cual usted tiene que tener en cuenta para poder calcular, ¿no? O para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? Ahí está. Esa es la formulita del coeficiente de asimetría de Fisher, por si acaso. Ahí lo tienes. Coeficiente de asimetría de Fisher. Ahora, el alumno dice, profe, ¿pero para qué sirve el coeficiente de asimetría de Fisher? Ya te voy a explicar para qué sirve. Hay que recordar, porque eso lo hemos visto nosotros anteriormente lo hemos visto eso. Ojo, todo lo que estoy haciendo ya se ha trabajado en clase, por si acaso, en las medidas de tendencia central. Ojo, en las medidas de tendencia central habíamos visto 3 curvas en las medidas de asimetría. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero con la única diferencia que con este coeficiente de asimetría va a ser más fácil las cosas. Entonces acá colocamos la asimetría positiva. Ojo, asimetría positiva, y lo tenemos, la asimetría positiva. Acá tenemos la gráfica que era la simetría, ¿se acuerdan? La simetría. Y acá tendríamos la asimetría negativa, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé si usted se acuerda que acá hacíamos esto, ¿no? Dibujábamos la asíntota respectiva y dibujábamos la gráfica correspondiente, ¿sí o no? Cuando yo tenía una gráfica simétrica, su misma palabra lo dice, simétrica, la simetría tenía esta forma, ¿no? Me ve la distribución normal simétrica, ¿no? Ahí está. Cuando era simetría positiva, era una simetría hacia dónde? Hacia la derecha, ¿se acuerdan, no? Una simetría positiva era una simetría hacia dónde? Hacia la derecha, es decir, cuando la curva se formaba, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿se acuerdan, no? Cuando la deformación era hacia la derecha, ahí está. Y la simetría era negativa cuando la deformación, ¿a dónde era? Hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Cuando la simetría tenía la deformación hacia la derecha, si la cola hacia la derecha, asimetría hacia la derecha, algo así, ¿no? Asimetría hacia la derecha, o la positiva era así, ¿se acuerdan? Hacia la derecha. Y cuando era la simetría negativa, era algo así, ¿no? La curva era hacia dónde? Hacia la izquierda. La deformación era hacia la izquierda. Eso hemos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En este caso, usted tiene que recordar algo. Acá, por ejemplo, teníamos de que la media aritmética, ¿no? La media aritmética, la media aritmética, teníamos eso, acá no, pero era una variación que usted conocía, ¿no? Moda, mediana y media. Es decir, la mediana era mayor que ¿quién? Mayor que la moda, ¿se acuerda? Pero menor que cuánto, que la media aritmética, ¿no? Eso hemos estudiado. En este caso, la mediana era igual a ¿quién? A la media, y era igual a cuánto también, a la moda, ¿no? Si la media igual a la mediana igual a la moda. En cambio, en este caso las cosas cambian. Acá, por ejemplo, teníamos moda, mediana y media. Entonces la mediana va a ser mayor que la media, pero menor que ¿quién? Menor que la moda. Eso también estudiamos, ¿no? En las medidas de asimetría, ¿se acuerdan? Pero ¿qué sucede? Cuando el coeficiente de asimetría me dé igual 0, por si acaso, cuando el coeficiente de asimetría me dé 0, automáticamente, ¿qué vamos a decir? Que es una simetría, por si acaso. Ojo, que es una simetría, ¿ya? Eso entonces tenerlo muy en cuenta. Cuando el coeficiente de asimetría me dé positivo, es decir, sea mayor que 0, vamos a decir que es una simetría positiva.
Y cuando el coeficiente de asimetría me dé menor que 0 y ser un negativo, vamos a decir que es una simetría negativa, ¿no? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Con respecto al coeficiente de asimetría, ¿no? Con respecto al coeficiente de asimetría. Entonces, estamos ahí repasando lo que usted ya ha visto anteriormente. Listo. Ese es referente a esto, ¿no? Ahora vamos a la última parte, que vendría a ser coeficiente de kurtosis. Mucha atención. Cuando yo les hable a ustedes de una kurtosis, ¿a qué denominamos kurtosis? La kurtosis mide el grado de apuntamiento de la distribución de los datos. Vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué es el grado de apuntamiento? Ahí te explico. Mucha atención. Entonces, paso a paso. Vamos entonces acá a definir lo siguiente. Si borramos todo, porque ya con eso terminamos ya el capítulo, y hacemos los ejercicios. ¿Ya? Mucha atención. Vamos entonces ahora a trabajar aquí. Vamos a trabajar lo siguiente. Mucha atención. Listo. A ver. Colocamos entonces, en este caso, lo que es el coeficiente de kurtosis, ¿ya? Para poder culminar esto de aquí. Empezamos entonces a trabajar esta última parte, jovencitos, en el cual se le denomina coeficiente de kurtosis. Mucha atención, por favor. Ahí estoy mirando ahorita, ¿no? Estoy mirando ahorita acá. Empezamos entonces. Colocamos entonces aquí como último ítem el coeficiente de kurtosis, ¿no? Sí. Entonces colocamos aquí lo siguiente. Coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis. A ver, hay que entonces tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una kurtosis, señores? ¿A qué denominamos kurtosis? Entonces, definimos aquí, ojo, definimos acá entonces lo que es referente a una kurtosis. Oye, ¿a qué denominamos entonces kurtosis? La kurtosis vendría a ser, ¿no? Mide el grado de apuntamiento. ¿Me gusta acá? Mide el grado de apuntamiento. No se vayan a emocionar, ¿eh? Cuando hablamos de grado de apuntamiento me refiero a la curva, ojo, a la curva de la distribución normal, ¿ya? Por si acaso. Mide el grado de apuntamiento de la distribución de los datos, de una variable, con respecto a su media aritmética. Con respecto a su media aritmética. Ahí está, mira. Y ahí tendríamos entonces lo que es la kurtosis, ¿no? Lo que es la kurtosis, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta ahí. ¿Qué es la kurtosis? Ya acabo de explicar con eso entonces a qué denominamos una kurtosis. Pero acá hay que tener una aclaración, pues no hay que tener una aclaración. La kurtosis se mide, por medio del coeficiente de kurtosis. Por medio del coeficiente de kurtosis. Uy, mira, entonces te voy a explicar a qué denominamos ese coeficiente de kurtosis. ¿Cuál es ese coeficiente de kurtosis que tú tienes que trabajar? Ese coeficiente de kurtosis, su notación va a ser así. Caso U. Ese va a ser entonces la notación del coeficiente de kurtosis, por si acaso, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste entonces dicho coeficiente de kurtosis? La fórmula se representa de la siguiente manera. Mucha atención. 1 sobre n, ahí está, por la sumatoria, límite inferior 1 hasta n, de la marca de clase menos la media a la cuarta, multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Todo entre cuánto? Entre la sumatoria del límite inferior 1 hasta n, de la marca de clase menos la media al cuadrado, por la frecuencia absoluta, todo entre n menos 1,
todo esto al cuadrado, y todo esto, señores, todo esto menos 3. Ahí está. Todo esto menos 3. Ese entonces vendría a ser la representación de dicho coeficiente de kurtosis, pues, ¿no? En el cual usted tiene que aplicar en los ejercicios, ¿no? Ahí está. Mire bien. Entonces acá tendríamos el coeficiente de kurtosis, ¿no? Ahí está. El coeficiente de kurtosis. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué sucede con este coeficiente de kurtosis? Hay diferentes equivalencias del coeficiente de kurtosis. Mucha atención. Por ejemplo, cuando usted tenga la siguiente curva, ¿ya? Porque son 3 curvas diferentes en el cual usted tiene que estudiar. La primera curva que yo voy a estudiar es esta. Mucha atención. Son 3, ¿no? Mesocúrtica, platicúrtica y leptocúrtica. Cuando tengamos la primera curva, en el cual se le denomina la curva mesocúrtica, colocamos entonces mesocúrtica, ahí está, mesocúrtica. La representación de la curva mesocúrtica es esta, pues. Mucha atención. Ubicamos entonces por acá la asíntota, mira, mucha atención aquí. Ubicamos entonces por aquí la asíntota, que usted ya lo referente a la distribución normal. Ubicamos acá la curva. Mira, ahí está la curva. Es una curva normal, mira, es una distribución normal, ¿ya? Cuando usted tenga esta curva, por si acaso, esta curva que tú ves acá, que lo voy a sombrear por si acaso ahí, esa curva que tenemos ahí, ojo, me estaría representando lo siguiente, mucha atención. Si el coeficiente de kurtosis es igual a 0, o el coeficiente de kurtosis es igual a 0.263, entonces vamos a indicar de que es una mesocúrtica, por si acaso, mesocúrtica. Es decir, existe una concentración, normal de los datos, alrededor de su media aritmética. Ello indica una dispersión moderada. Por si acaso, ¿no? Ahí está. Dispersión moderada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es con respecto a la mesocúrtica, ¿no? A la gráfica mesocúrtica. Pero ¿qué pasaría si ahora tenemos la siguiente gráfica? Mucha atención. Tenemos ahora aquí la siguiente gráfica que denominamos leptocúrtica. Entonces colocamos acá leptocúrtica, ¿ya? Ahí tenemos la siguiente gráfica, la famosa gráfica leptocúrtica. ¿Cómo se representa la gráfica leptocúrtica? La gráfica leptocúrtica se representa así. Tenemos acá entonces la asíntota y la gráfica leptocúrtica sería de esta manera, mírame. Mucha atención, no se vayan a emocionar, ¿ah? No se vayan a emocionar, ahí está. Es decir, cuando la gráfica es muy elevada, muy grande, ¿sí o no? Cuando la gráfica es muy grande, entonces vamos a decir que la gráfica se denomina una leptocúrtica, ¿no? Entonces la representación, ¿no?, de la equivalencia sería de la siguiente manera. Esto va a ser si es que el coeficiente de kurtosis, caso Q es, ¿no? Caso Q, si es que el coeficiente de kurtosis es ahora mayor que 0, o si es que este coeficiente de kurtosis mayor que 0.263, ¿no? Entonces ahí tendríamos la equivalencia. Ojo, por si acaso, la equivalencia. ¿Qué nos conlleva esta gráfica? Nos conlleva esto, ¿no? De que existe una concentración, una alta concentración de los datos, alrededor de su media aritmética, ¿no? Alrededor de su media aritmética. Ahí está, ¿no?
ello indica, miren aquí, ello indica que hay una dispersión baja. Una dispersión baja, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Una baja dispersión. Ahí está, señores. Papayitas, ¿sí o no? Y por último, ya para terminar, nos vamos ahora con ¿quién? Con la platicúrtica. Miren aquí, la letra C sería de la siguiente manera, la gráfica platicúrtica. Platicúrtica, ¿ya? ¿Cómo es la gráfica platicúrtica? Mire, la gráfica platicúrtica se representa de esta forma. Su mismo nombre lo dice como si fuera plana, ¿no? Plana, platicúrtica, planación. Ahí está. Siempre conocemos una platicúrtica también, ¿no? Mira, ahí está. Entonces tendríamos así, ¿no? Una gráfica así, plana, ¿no? Ahí está. Esta es la gráfica de la platicúrtica. Ahí lo tienes. Entonces, ¿cuál es el valor equivalente de este coeficiente de kurtosis? El valor equivalente sería esto, ¿no? Cuando el caso Q sea menor que 0, es decir, el coeficiente de kurtosis sea menor que 0, o el coeficiente de kurtosis sea menor que 0. ¿Cuánto? 263, ¿no? 263. Ahí está. Eso tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Esto indica lo siguiente, que existe que una baja concentración, ¿no? Existe una baja concentración de los datos. Existe una baja concentración de los datos alrededor de su media aritmética, ¿no? Alrededor de su media aritmética. Uy, mira, alrededor de su media aritmética. Ello indica una dispersión alta. Una dispersión alta, por si acaso. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Del coeficiente de kurtosis, ¿no? Con sus respectivas gráficas, mírale, con sus respectivas gráficas. Con eso, entonces, hemos terminado el capítulo de medidas de dispersión o variabilidad, pero la parte teórica. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio en el cual abarca todo lo que hemos estudiado. Gracias.